Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de sabia salud de exploradores e investigadores. Hoy vamos a hacer nuestra primera incursión a un tema que nos atañe a todos como seres humanos, que responde a parte de la pregunta de dónde venimos. Los que ya habéis hecho la formación de Sabia Salud, ya sabéis con detalle toda la historia y esto puede serviros de una ampliación hacia atrás en el tiempo desde donde empezamos. Bien, hoy quiero compartiros que gracias a Carlos, que es uno de los alumnos de Sabia Salud, propuso un documental para ver y me ha gustado tanto que aquí estamos para compartir el resultado de esa primera incursión hacia los orígenes del árbol de la vida. Y hablaremos de esta crónica de supervivientes que somos de este viaje. Y podemos titularlo Las cenizas que nos han llevado a ser hoy el Homo sapiens. Y querido explorador o exploradora, pues vamos a narrarlo desde un lugar especial. Y qué lugar mejor que empezar con el origen de esta curiosidad mía. Y es que yo cuando era pequeño hice un libro, entre comillas, imprimí una página que ponía Héctor el explorador e investigador. Y básicamente era la tapa de un montón de hojas sobre información de la naturaleza, de los dinosaurios, porque me pasaba horas fascinado leyendo pues, características de la vida, tanto de la fauna como de la flora. Y estábamos más o menos al final de los 90 y en ese momento pues había Windows 95. ¿Os acordáis del Windows 95? Y para mí ese era un portal a otros mundos con ese ordenador antiguo. Y yo formaba parte de un club llamado el Club Super 3. No sé si os suena. Y me hacía inmensamente feliz tener la tarjeta del Club Super 3. Y había un juego que pertenecía a ese grupo que se llamaba Super Rius, donde aprendías mucho sobre la naturaleza, te metías en los ríos, intentabas pues encontrar diferentes animales y cuando conseguías cazarlos como si fuera un Pokémon, pues tenías información sobre ese animal. Y entonces yo me imprimí todas las fichas que había conseguido en ese juego de exploración y también si encontrabas en los ríos algún tipo de suciedad, pues lo reciclabas. Sí, era un juego que para mí me marcó y crecí con valores, no solamente inculcados por mi familia, sino de ese tipo de juegos y también de David el Nomo, que si no habéis visto David el Nomo, es una serie de dibujos antigua, os aconsejo como mínimo que veáis el primer capítulo ya que es una lección de respeto por lo vivo y es increíble como lo que veis al principio no son dibujos animados, es la tierra de verdad. Y hoy hablaremos de eso, de, de esa pues creación, de dónde venimos y el niño que está vivo, niña, dentro de todos nosotros, sentía esa pulsión de saber pues quién era y de dónde venía. Y las ciencias naturales pues siempre fueron un estudio no solamente de la historia, sino también una parte, una pieza del mapa eh, que nos ayuda a entender pues quiénes somos hoy. Y gracias a ese documental, pues ese mapa está mucho más nítido y insisto en la recomendación. Se llama Las cinco extinciones en Odisea de 2019. Y hoy vamos a hablar sobre la información que para mí ha sido un antes y un después de ese documental y también tendremos un espacio para investigar sobre un tema, como lo haría una persona curiosa sobre algo que le ha impactado, ya sea por algo personal o sea que quiera encontrar información sobre un tema de salud para ayudar a otra persona. Pues vamos a empezar a compartir estos apuntes de investigación para entender
esta, esta obra que ha pues redefinido mi concepto de supervivencia. Bien, esto que os voy a compartir pues está destilado desde la honestidad, desde el amor. Esto creo que puede ser de utilidad y espero que os guste y que os ayude a conectar con la gratitud para entender, no quiero adelantar el final, pero después de todo lo que ha pasado en este planeta de lo que hablaremos hoy, pues vais a entender fácilmente que somos un gran milagro biológico. Y una vez más, gracias Carlos por la chispa que encendió la investigación, por la recomendación de este documental, que os recomiendo que lo veáis. Bien, pues vamos a empezar con la metáfora del árbol de la vida, que es como el árbol que se niega a morir. Y hay que entender que la historia de la vida pues no fue una línea recta, que desde que pues apareció la vida en la Tierra pues se generó un árbol inmenso que ha sido podado dramáticamente, por lo menos que se sepa 5 veces, por eventos catastróficos. Y pues todas esas veces el mundo parecía que llegaba a su fin. Pero hay una fuerza invisible que siempre ha conseguido pues a través de una grieta generar nuevas ramas del árbol donde la vida vuelve a brotar. Entonces, la Tierra ha vivido cosas increíbles y seguirá estando aquí, pero que haya vida y que estemos nosotros ya es otro tema. Vamos a empezar con la primera fase que para la Cábala, la Biblia, podríamos llamarlo el jardín del Edén. Ahora lo describiremos. Y es que estamos aquí porque nuestros ancestros, pues eso, pudieron sobrevivir a estas cosas que ocurrieron, que vamos a hablar. Y os doy la bienvenida a esta crónica eh, de la existencia. Y en la primera fase vamos a remontarnos a 460 millones de años, que este periodo, yo no sabía el nombre, se llama Ordovícico. Y antes de que existiera el primer árbol de madera, o la primera flor, pues la Tierra presenció, mejor dicho, el primer escenario donde había vida compleja bajo el agua y esas aguas poco profundas de esos mares antiguos, pues fueron los pioneros para que aparecieran las primeras criaturas con capacidad de moverse. Y en ese paraíso líquido, pues había un tipo de criaturas llamadas los trilobites. Eso es muy importante porque básicamente son nuestros ancestros más lejanos del árbol de la vida. Si no hubiera trilobites, no estaríamos aquí. Fueron las primeras criaturas que tenían ojos complejos y patas articuladas para explorar el fondo marino. Los exploradores originales. Y luego junto a ellos pues estaban los gigantes del mar, antepasados del pulpo, los calamares, los cefalópodos que patrullaban las aguas. Y era un mundo pues lleno de belleza, pero el 95% de las especies que conocemos hoy, pues ni siquiera habían sido, vamos a decir, proyectadas por la evolución. La primera gran prueba fue un invierno que para los que lo vivieron, pues era un invierno eterno. Y es que el equilibrio de la Tierra es muy frágil y se fue el primer gran colapso que sepamos, la primera extinción del ordovícico silúrico. Entonces, ¿qué pasó? Pues que probablemente, porque es difícil de saber, hubo un cambio en el CO2 atmosférico y el planeta se enfrió bruscamente. La temperatura de los océanos cayó 4 grados y eso generó un efecto dominó. El agua dejó de fluir de regreso a los océanos, se quedó atrapada en los polos, formando glaciares inmensos y el nivel del mar bajó tanto que los arrecifes, las costas donde vivían los ancestros, se convirtieron en desiertos de sal y roca. Y la cifra es 85% de las especies desaparecieron. El árbol de la vida, pues, sufrió su primera gran poda. ¿Y qué pasó? Pues de los supervivientes de ese desastre, pues los peces que tenían huesos primitivos
fueron uno de los sobrevivientes y esa es la herencia que tenemos de los huesos. Tenían una ventaja competitiva por tener esa estructura más sólida y tenían una capacidad que los invertebrados no tenían y pues sin esos peces que aguantaron pues ese frío y la falta de espacio porque los mares se reducieron a un espacio muy pequeñito, todo muy encogido, pues sin ellos no habría habido dinosaurios ni aves y tampoco estaríamos los seres humanos. Así que son los hijos supervivientes de esa era de hielo que ocurrió hace casi pues, 500 millones de años. Y nuestra capacidad de resistir probablemente esté escrita en el ADN desde entonces, imaginaos. Luego empezó a crecer mucho la vegetación, entraríamos en la fase que el otro día oía un compañero decir, para mí los árboles son dioses, así que los he llamado los dioses verdes, y la traición del oxígeno, que veréis ahora por qué. Estamos hace unos 360 millones de años, el periodo devónico, y tras sobrevivir al hielo, pues la fuerza de la naturaleza imparable, pues llenó de verde, pues un montón de superficie, los mares empezaron a pues llenarse de monstruos acorazados y la verdadera revolución, más que en el mar, que es increíble, ya os contaré algún detalle, pues ocurrió en la orilla, donde pues en esa edad de los peces había un rey como el tiranosaurio rex o los leones, más cerca, pues voy a leer el nombre: Dunk Leosteus, un pez de aproximadamente 10 metros. No tenía dientes, pero sí que tenía unas placas para morder, una mandíbula como cizallas, con la fuerza de un cocodrilo moderno, digamos, pero evidentemente en ese momento él era el rey de ese periodo. Y esos dioses verdes, esos primeros bosques, hicieron algo que pues antes era impensable y es que crearon el clima. ¿Cómo? Pues los árboles desarrollaron raíces profundas para colonizar pues, la tierra firme, se rompió la roca virgen, creando el primer suelo fértil del planeta y entonces esos árboles primitivos liberaron mucho vapor, brutal, de forma masiva, y ese vapor subió, se condensó y empezó a generar tormentas eléctricas. Lluvias torrenciales, como nunca se habían visto, y entonces, claro, hubo un efecto, podemos llamarlo efecto boomerang o la segunda extinción, que debido a ese éxito de oxígeno, pues el resumen es más árboles, más vida, más oxígeno, pero este exceso pues hizo que al final hubo pues una consecuencia y es que pues imaginad, por las tormentas, las lluvias torrenciales, toda esa materia orgánica entra a los océanos, empieza, digamos, entre comillas, a contaminarse el mar de toda esa cantidad de verde y entonces hay una explosión de algas, que todo ese verde, todas esas algas, consumieron el oxígeno del agua, que se llama eutrofización masiva. Y entonces eso generó un colapso, los niveles de oxígeno en el mar se desplomaron y la cadena alimenticia, pues desde la base, colapsó. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Que el 75% de las especies, incluyendo a la mayoría de los peces estos acorazados enormes, como el Dunkleostus, pues desaparecieron. Y yo os invito a extraer aquí la lección de, ok, los bosques muy guays, pero cuando intentaron expandir al máximo este árbol de la vida, este superbosque, pues por el exceso de oxígeno acaban asfixiando incluso las propias raíces marinas. Así que tomémoslo como una especie de lección de humildad, de que incluso la vida más pura, cuando crece sin control, pues puede volverse tóxica para un sistema entero. Así que
Eso respondió una pregunta que me hice y es, ¿puede el bosque causar una extinción? Pues sí, los árboles fueron tan exitosos que arrojaron pues toda esa materia orgánica y toxinas al mar y las algas consumieron todo el oxígeno y el 75% de la vida colapsó. Esa fue la segunda. ¿Y qué pasó después? Ya una tierra en el Pérnico llamada Pangea, que eso a lo mejor os suena más, entramos en el territorio de el Gran Infierno. Y es que saltando hace unos 250 millones de años, los continentes que se empezaron a unir, eso se Pangea, y entonces apareció el huevo con cáscara. ¿Sí? Estamos hablando de que los animales empiezan a explorar el interior de los continentes con esa especie de nave espacial, donde pues traían el mar hacia la Tierra y esta tercera extinción en Siberia, pues lo que ocurrió es que en ese lugar la lava, o sea, la tierra se abrió y empezó a salir un montón de lava durante 1 millón de años. Imaginaos, un montón de lava durante 1 millón de años. 96% de la vía oceánica murió. Los trilobites, que ya hemos hablado de ellos antes, tras millones de años, desaparecieron para siempre. Y entonces, como un ave fénix de esas cenizas de la lava, pues la vida resurge y aparecen los primeros dinosaurios y mamíferos en el periodo Triásico y luego Jurásico, que es lo que os suena de Jurassic Park. Pues durante todo ese tiempo, ese evento volcánico masivo que dividió el árbol de la vida, y dejó un camino libre para que estos gigantes pues, pudieran reinar durante unos 175 millones de años, hasta que, y aquí todo el mundo sabe lo que pasó, pero a lo mejor os sorprende, a mí me ha sorprendido cuando lo he leído, es que todo el mundo piensa en el meteorito, pero no fue hasta hace apenas 50 años que se tomó más o menos en serio. Ahora veréis los datos. Y es que en ese periodo, tras el colapso de los mares, hay un contexto de geometría sagrada en el mar. Y esto es que hay una criatura dentro de estos dinosaurios que se llama Helicoprion, que tenía una espiral de dientes perfecta, que es como una espiral de Fibonacci. Medía este, entre comillas, tiburón, unos 12 metros y lo que hacía era pues ir por el mar y a lo que pillaba pues con su sierra, digamos que partía y volvía a pasar y así lo devoraba, que era como el super rey. Después de todo el periodo que hemos hablado y el reinado de los gigantes, como el ya conocido Tyrannosaurus Rex, pues lo que ocurrió es que cayó ese gran meteorito y los pequeñitos mamíferos, que en ese momento eran más bien unas musarañas o unas ratitas, que vivían de noche, sobre todo bajo tierra o en los árboles, y que se adaptaban a todo, o sea, comían insectos, raíces, huevos, lo que pillaban. El tamaño era, digamos, su seguro de vida, lo que hizo que pudieran sobrevivir. Y acumulaban, pues, información en el ADN sobre cómo sobrevivir, pues, en este mundo de gigantes. Y, pues, parece ciencia ficción porque fue como un instante y se barrió todo. Esa fue una extinción instantánea, no como las otras, que tardaron mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Pues que fue una especie de hachazo desde el espacio y contra todo pronóstico, pues nuestra rama de donde descendemos sobrevivió a ese meteorito, así que a lo mejor en nuestro ADN tenemos información de ¿qué ha pasado? Porque claro, son 2 segundos. La roca pues atraviesa el espacio terrestre
hace más o menos unos 66 millones de años. Y entonces, para que os hagáis una idea, imaginaos que estáis pues tranquilamente caminando por la Tierra, esperando que no te venga un tiranosaurio Rex, y estás como, bueno, mundo verde, todo cálido, ¿vale? Sobrevivir, sobrevivir. Y de repente, pues eso, cierras los ojos, los abres, una luz cegadora, y ya está. Antes de oír el sonido, desaparece. Y esa bomba, pues cayó en México. Ahora os digo exactamente dónde. En Chicxulub, en Yucatán. Y esa velocidad hizo que, pues a diferencia de otras extinciones, pues fue global, instantánea. Y esto se considera una broma científica hasta 1980. 1980. Ahí, antes de esa fecha, que es donde los investigadores se lo empezaron a tomar en serio, eh, por unos hallazgos que ahora os explicaré, pues la gente pensaba que no, que los dinosaurios se habían muerto por los volcanes o estos cambios lentos y digamos que muchos científicos se habrían reído de que alguien dijera que había sido un meteorito, que había extraterrestre. Pues el artículo que propuso la idea del impacto eh, pues quedó como una risa hasta que se encontró el iridio, y es un metal rarísimo en la superficie de la Tierra, pero que es muy abundante en los asteroides, y encontraron una línea de ese material en rocas por todo el mundo, exactamente en la capa donde desaparecen los dinosaurios. Y se descubrió, para que nos entendamos, hace nada en términos históricos, o sea, hace 50 años. Eh, Increíble. O sea, pensad que hace 100 años no teníamos esta información. ¿Y qué ocurre? Pues que después de que el asteroide de 10 kilómetros impacta en 2 segundos en la Tierra, que es el tiempo de atravesar la atmósfera, se choca contra el agua. Por eso no lo encontraron antes, porque estaba, fue un cráter enorme, pero en el agua. Todo el agua se evaporó instantáneamente en ese momento y ese material pues se disparó al espacio y volvió a caer como una lluvia de fuego por todo el planeta, provocando evidentemente pues incendios globales, y esa nube de polvo bloqueó el sol durante años. Y este bloquear el sol, no sé si habéis visto la película de Matrix, si no os la recomiendo, es como taparon pues con nubes, con diferentes elementos, esta luz que nos daba vida. Y por tanto, ¿qué ocurrió? Pues que las plantas murieron. Y sin plantas, los herbívoros que comen murieron también. Y los grandes depredadores, pues colapsaron. El 75% de las especies desapareció del mapa. Y entonces pensaréis, oye, ¿y aquello que hemos hablado antes de las ratitas, las musarañas? ¿Venimos de las musarañas? Pues parece ser que sí. Alucinante, el mundo ardía y los antepasados nuestros, los pequeños mamíferos que vivían en madrigueras, a cobijos debajo de la tierra, comiendo raíces, insectos, carroña, lo que pillaban, pues fueron muy rápidos evolutivamente en ese escenario y pasaron de, pues esto, quedar escondidos ante los dinosaurios a empezar a crecer y ocupar más lugares. Y pasaron de esa madriguera a el Homo sapiens en apenas 60 millones de años. Un suspiro para toda la historia de la Tierra. Esa musaraña pues evolucionó en primates, de ahí nosotros, y llevamos pues su tenacidad. Os dejo con una reflexión y es, todo eso, ese trauma, estará en nuestro ADN, porque primero es un milagro que estemos vivos, es poco probable que venga otro meteorito mañana, nunca lo podremos saber, pero sabemos que eso ocurrió y que llevamos en la memoria pues tsunamis, cielos rojos. Y algunos investigadores pues creen que ciertos miedos ancestrales o instintivos de supervivencia tienen que ver con el eco de estos cataclismos codificados en el ADN, seguramente en lo que hoy todavía llamamos ADN basura, que básicamente son zonas no codificantes, pero hay que seguir investigando y seguro que encontraremos información sobre esto. Así que estuvimos en ese 4% que la Tierra, o sea, a 4% de que la Tierra fuera un planeta muerto como Marte, y de esas cenizas, pues aquí estamos. ¿Qué os ha parecido esta historia de nuestra
evolución de la vida en la Tierra hasta llegar a nosotros, los seres humanos, que ahora tenemos esta capacidad de darnos cuenta, de investigar y de empezar a crear algo nuevo que nos está llevando hacia un nuevo mundo que algunas personas muy capacitadas ya advierten desde hace años que todo esto que hemos creado puede que no sea tan bueno para el planeta en relación a las extinciones previas, porque hay ciertos marcadores que ya hace unos años que han empezado a cambiar. A alguno le sonará el concepto del cambio climático. Pues ahora vamos a dar algunos detalles sobre esto. Y es que si estuvimos hasta el 1980 sin saber el contexto del meteorito, el asteroide del Yucatán, pues, ¿qué ha pasado en estos últimos años, muy poquitos años? Pues dicen los expertos que estamos acelerando el proceso de la posible sexta extinción porque pues hay variables que afectan, sobre todo la palabra clave es contaminación, y advierten con estas palabras de que esto va a parecer una especie de suicidio en masa, pero que es la primera vez que una especie es capaz de alterar parámetros para que esto ocurra. Y si ocurre algo de esto, si cambia por frío o por calor, será parecida a la primera, la vida se regenerará, con y sin nosotros, pero tenemos claro que esas hipótesis pueden acercar el escenario de el volcán, de un contexto de cambio climático empezando por los polos, y aquí hay algunas hipótesis que tal vez os interese saber y cerraremos esta temática para abrir una nueva sobre la salud que podemos hacer para nosotros y para la Tierra. Bien, pues este suicidio en masa por desconexión de nuestro cuerpo y de la Tierra donde vinimos, no es que la Tierra haga algo, sino que nosotros estamos rompiendo el equilibrio delicado que tiene a través de la contaminación, desforestación, consumo de recursos extremo, y eso está cambiando variables importantes a una velocidad que nunca había ocurrido antes. Y esta es la paradoja, de que somos la primera especie pues, con una inteligencia para entender las extinciones pasadas, pero también la que está provocando la suya propia por falta de, en una palabra, amor hacia su origen. Y las hipótesis son las siguientes. Una inversión de los polos magnéticos. Se sabe que el campo magnético de la Tierra se está debilitando y si los polos se invierten, nuestra tecnología pues colapsaría. Quedaríamos expuestos a la radiación solar, básicamente. Y nuestros genes están preparados para ese bombardeo de energía. O la era glaciar, que es la parte de calentamiento global, deshielo de los polos, detienen corrientes marinas como la del Golfo y paradójicamente se produce una helada súbita en el hemisferio norte y nos acercamos a esa helada. La mutuación del ADN, porque podría ser que debido a todos los químicos que están alterando la Tierra, estas armas biológicas, pues todas estas frecuencias pueden empezar a alterar el ADN y nuestra capacidad de reproducirnos, que esto ya está ocurriendo, es decir, cada vez los seres humanos somos menos fértiles por este contexto, que al final afecta a nuestras hormonas. Y el árbol de la vida, pues en un futuro podría dejar de dar frutos. De esto se han hecho muchas películas, de esto de las inversiones de los polos, de que venga una era helada. Y estas son solo algunas hipótesis, pero es importante saber que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, esas variables están cambiando mucho más que lo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Así que os dejo con una pequeña reflexión y es si hemos pasado por todo esto para llegar hasta aquí,
Podemos imaginar porque en esos genes, esos códigos de 0 y 1, los protogenes, pues como si fuera una caja negra, que podemos haber heredado ese trauma ancestral de el pánico ante una tormenta, a oscuridad total. Puede que haya un impacto que nuestro cuerpo recuerde de alguna manera y aunque no sabemos cómo está codificado eso exactamente, si una musaraña pudo convertirse en un ser humano al cabo de muchos, 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 muchos años, bajo un fuego de asteroides que ha vivido y el objetivo único era sobrevivir y seguimos en este programa, pero mucho más cómodo, si a veces se nos olvida, quedaos con la reflexión de que es un milagro que estemos aquí. Cada vez que respiras, lo haces gracias a un pez que no se congeló, un reptil, una musaraña que no tuvo miedo a la oscuridad. Es decir, hay un montón de contextos que podemos explorar, podemos debatir, que nos ha llevado a estar aquí hoy, ahora, y no penséis tan lejos, vuestros padres, vuestros abuelos, las guerras mundiales que han ocurrido, es decir, un montón de situaciones que podrían hacer por una pequeña variable que no estuviéramos aquí. Eh, Todas las familias seguro que tienen sus anécdotas. En la mía, un abuelo en una guerra recibió una bala y una lata de sardinas le paró. Si no fuera por la lata de sardinas, esa variable, yo no estaría aquí. Entonces, es importante también que tengáis ese contexto de agradecimiento en vuestra vida para intentar entender, wow, es increíble que hoy esté aquí y que sería más maravilloso que poder pues, disfrutar de la vida. Así que este es un espacio para que podáis compartir, para que nos podamos mirar con honestidad, para entender la biología, para reconectarnos con este árbol de la vida y que si entendemos de dónde venimos, pues quizá podamos empezar a cambiar un poquito el final de este capítulo en el que nos introducimos y deciros simplemente pues, que esta expedición no ha hecho más que empezar, que este es el titular, pero que vamos a empezar a hablar de diferentes temas que ya en el grupo habéis empezado a poner alguna ficha. Y el próximo tema, el más votado de momento es el cáncer, porque la gente no quiere morir y si miramos las primeras causas de muerte, las que dan más miedo, más pánico, esa es la que más se repite. Hablaremos de que hay muchos tipos. Y la pregunta sobre todo es cómo podemos investigar ese tema. Igual que hemos investigado la historia del ser humano, la vida en la Tierra, cómo es posible que estemos hoy aquí. Hoy día la mayor parte de la gente no se preocupa realmente por su salud hasta que ocurre algo y entonces esa incomodidad les lleva a buscar información, no explorar como niños desde la curiosidad, desde saber cómo es la vida, sino desde el, ay, no puedo disfrutar de esa vida si me muero, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Contra qué me estoy enfrentando? Y aquí es donde empieza esa búsqueda. Y lo que haremos a continuación, voy a cerrar este capítulo y luego volveremos a abrir uno de cómo llevar a cabo un proceso de investigación como si fuera una persona que no tiene ningún conocimiento, como si tuviera 10 años, 15 años y empezara hoy día a investigar sobre un tema. Espero vuestros comentarios por el grupo, sugerencias, si tenéis algún otro documental, como por ejemplo Home, también es un documental que os recomiendo ver después de este, pues lo podéis poner por el grupo para compartir aquellas experiencias que os lleváis y que os gustaría pues compartir con otras personas para que entiendan como mínimo que os quedéis con es increíble que los seres humanos estemos aquí, que tengamos esta capacidad de comunicarnos, de compartir información, de explorar, investigar diferentes temas y qué alegría y gratitud, si lo queremos sentir así, poder estar aquí para compartir toda esa información con vosotros. Espero que os haya gustado y si queréis más información lo podéis poner por el grupo y nos vamos a ver por aquí en este grupo de exploradores. Muchas gracias.